Señor, comenzamos. Retomamos este curso bíblico dedicado este año al Evangelio según San Mateo, que está a cargo de quien les habla. Pertenezco a la Orden de los Frailes Menores Conventuales. En esta presentación seguiré la estructura y el contenido del reconocido biblista y teólogo italiano Don Claudio Doglio, el Evangelio según San Mateo, online en Bible Claret. La traducción al español y la adaptación me pertenecen, y el tema de hoy entonces es milagros y vocación en los capítulos 8 y 9 del Evangelio según San Mateo, obviamente. El contenido entonces es el siguiente. En primer lugar, vamos a ver los milagros que aparecen en estos capítulos 8 y 9. En segundo lugar, vamos a dedicar una atención particular a la vocación del mismo evangelista, de Mateo, en 9:9. Fíjense, un solo versículo. En tercer lugar, vamos a comparar 8, 14, 15, que es la curación de la suegra de Pedro, con 9:9, con la vocación de Mateo. Estas comparaciones a veces son muy importantes, o no a veces, siempre son muy importantes, porque ponen de relieve algunos elementos que no se nos pueden escapar. En cuarto lugar, vamos a ver la vocación como milagro. Es una intervención divina, es una llamada divina a alguien, a una persona que libremente puede responder afirmativamente o negativamente. Si se da la vocación, la respuesta es afirmativa. Y el punto 5, en este punto vamos a hacer referencia a lo que sigue, a estos capítulos 8 y 9, que son los capítulos 10 y 11, con un subrayado especial en la finalidad que tiene la misión, tanto de Jesús como de los apóstoles. Bien, voy a dejar de compartir pantalla y vamos a cerrar todas las... Eso, para que no tengamos ningún problema. Y nos vamos directamente al... A ver si cerramos acá. Fin de la presentación. Bueno, esto lo cierro. Y ahora vamos al texto que nos ocupa. Bien. Después del discurso de la montaña, ustedes recordarán, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo, ¿no? El evangelista reanuda la narración de episodios sobre Jesús. Ya sabemos que el primer evangelio está organizado en torno a 5 grandes discursos, cada uno de los cuales está precedido por una sección narrativa. Los capítulos 3 y 4 presentaban el ministerio público de Jesús, que comienza solemnemente con el discurso programático de la montaña, desarrollado a lo largo de los capítulos siguientes, 5, 6 y 7, como decíamos, donde encontramos los grandes textos que ya hemos visto, el de las bienaventuranzas y el del Padre Nuestro. Al comienzo del capítulo 8, el evangelista marca el pasaje entre un bloque y otro con un versículo de clausura que dice: cuando Jesús terminó estos discursos, la multitud estaba asombrada de su enseñanza. En los capítulos 8 y 9, que separan el discurso de la montaña
del discurso misionero del capítulo 10, que es el segundo discurso, en medio de este, encontramos una antología en estos capítulos 8 y 9, una antología de milagros, donde el evangelista recogió unos 10 milagros. Es otro ejemplo de cómo el evangelista Mateo procede redaccionalmente, es decir, cómo recopila con sus propios criterios literarios las tradiciones apostólicas, las formas de las narraciones y de los dichos de Jesús, de los logia. Y así como ha reunido una serie de dichos para formar un gran discurso programático, así también reúne una serie de narraciones y genera este bloque en el que se narran 10 milagros, uno tras otro. Sin embargo, de hecho, las narraciones son 9 porque la última es una sola narración que comprende 2 episodios milagrosos. Por lo tanto, la serie se desarrolla con 3 más 3 más 3 narraciones de milagros. Entre una serie y otra hay episodios breves o dichos de vocación. Es interesante este sistema de recopilación. Es una observación que no solemos tener en cuenta porque, acostumbrados a la liturgia, leemos los textos separados, un fragmento a la vez, sin notar los enlaces entre unos y otros. Y es raro leer un evangelio todo seguido. Yo siempre lo recomiendo, obviamente. Nadie va a un cine, ve 20 minutos, se va y al día siguiente vuelve al cine y ve otros 20 minutos. No. Si uno quiere tener la idea completa del tema, de la película, de una narración, de un escrito, hay que leerlo completo. Por lo tanto, al no hacerlo, perdemos este conjunto narrativo, perdemos el hilo conductor de la narración. Los textos, sin embargo, han sido compuestos justamente para que constituyan un tejido orgánico. Texto viene de textus, tejido justamente, en este caso un tejido escrito, un tejido orgánico, y la relación de una narración con otra nos ofrece el sentido del conjunto. Leemos en 8.1. Cuando bajaba del monte, le seguía una gran multitud. Y fue entonces cuando Jesús comenzó estos prodigios. Es poderoso en palabras, pero también poderoso en obras. Jesús demuestra con hechos que su palabra cura, sana a un leproso, cura al sirviente de un centurión y cura a la suegra de Pedro. Luego se hace una pausa con un episodio de vocación, con algunos dichos relacionados con las exigencias de la vocación apostólica, lo que leemos en 8, 19 al 23. A continuación, se retoma. Jesús calma la tempestad, 8, 24 al 27. Cura a 2 endemoniados de Gadara, 8, 28 a 9, 1. Y luego sana a un paralítico, 9, 2 al 8. Después se produce una nueva pausa, que incluye otras escenas de vocación. La llamada de Mateo, 9:9, y la comida con pecadores y recaudadores de impuestos, 9:10 al 13. Luego retoma los hechos prodigiosos. Cura a una mujer que padecía hemorragias, 9:20 al 22. Y resucita a la hija de un alto jefe, 9, 18 al 19, ahí se interrumpe y retoma en 23 al 26. Cura a 2 ciegos, 9, 27 al 31. Y a continuación cura a un mudo endemoniado, 9, 32 al 34. Al final del capítulo 9 nos encontramos una fórmula de síntesis que presenta, con un resumen, las acciones típicas de Jesús, versículos 35 al 36. Esta insistencia
en las acciones prodigiosas con las que Jesús cura a la humanidad afectada por varios problemas, está marcada, como hemos visto, con pausas vocacionales. Vocación de Mateo, 9:9. Podemos preguntarnos, ¿por qué el redactor insertó episodios de vocación en medio de milagros? Entre ellos, en el versículo 9 del capítulo 9 encontramos la narración de la propia vocación. El Evangelio, según San Mateo, narra esta llamada. Dice así: cuando se iba de allí, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado junto a la mesa de recaudación de los impuestos. Le dice: sígueme. Él se levantó y le siguió. Una narración reducida a lo mínimo, como hemos visto. Un solo versículo. Casi solo hay verbos. No hay adjetivos particulares, ni descripciones, ni adverbios. Jesús ve a un hombre que se llama Mateo, es el nombre del evangelista. Debería ser una narración autobiográfica y en cambio se reduce a lo mínimo indispensable. Lo vio sentado junto a la mesa de recaudación, por tanto, en una posición firme, recostado a la mesa de recaudación, en una condición de pecador. Como recaudador de impuestos, Mateo era un colaborador del Imperio Romano. Estaba del lado de los enemigos, de los romanos invasores, y en nombre de ellos recaudaba los impuestos. Por supuesto, lo hacía de tal manera que le quedara una buena ganancia. El hecho de que estas personas fueran despreciadas nos dice que sus actitudes eran corruptas. Los romanos establecían una cierta cantidad de impuestos para cada zona y contrataban a alguien del lugar que, conociendo bien a su gente, podría obligarla a pagarle. Mateo, entonces, tenía una especie de contrato con el tesoro romano y habría pagado una cierta suma cada año. Todo lo que recaudaba de más se lo quedaba para él. Naturalmente, era un puesto respaldado, custodiado por soldados romanos, pero lógicamente, y al mismo tiempo, era odiado por los habitantes del país. Para la gente, aquellos que optaban por convertirse en recaudadores de impuestos, perdían la estima y la solidaridad con el propio pueblo. Eran personas que querían ganar dinero, aceptando hacerse odiosos con sus conciudadanos. Jesús vio a un hombre sentado en el banco de impuestos y le dice: sígueme. Una palabra. No es la crónica completa del hecho, sino una síntesis teológica. Una palabra es suficiente para cambiar la vida de ese hombre. Recuerdan en el Génesis, dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Una palabra, una expresión. Continúa diciendo el texto en 9:9. Él se levantó y le siguió. Estaba sentado y al escuchar la palabra se levantó y lo siguió. Hay una intención catequética en esta elección esencial. En esta elección esencial de los vocablos. Hay una descripción resumida y sintética de un cambio de vida. Al encontrar a Jesús, la vida de Mateo cambia completamente. No cambió simplemente el trabajo, cambió la mentalidad. Alguien como él, que vivía para ganar dinero, abandonó ese mundo y comenzó un trabajo de predicación, un servicio gratuito de evangelización. Se convirtió en otra persona. Nos podríamos preguntar, ¿por qué el redactor, que es el mismo Mateo, insertó este episodio en medio de todas las narraciones de milagros? Tan pronto como nos formulamos la pregunta, nos resulta obvia la respuesta.
El problema está en hacerse la pregunta. Si solo leo este episodio en sí mismo, sacándolo del contexto, nunca llegaré a entender de qué se trata. Si en cambio puedo obtener una visión completa de los capítulos 8 y 9 en su estructuración, descubro un mensaje particularmente interesante. La vocación de Mateo es un auténtico milagro. Es como si el narrador, el autor implícito del Evangelio, dijera: que alguien como yo haya dejado el banco de recaudación de impuestos, se levante y siga a Jesús, esto es un milagro. Esa palabra, sígueme, realizó un prodigio. La palabra de Jesús había curado a un paralítico inmediatamente antes de la llamada de Mateo. Resucitará a un muerto inmediatamente después. Y en el medio hay un pecador que se convierte en evangelista. Exactamente. Otro milagro, quizás aún más grande. Humanamente hablando, estaba paralizado en su moral por su actitud. Estaba muerto. Y esa palabra, sígueme, es una palabra creativa, que crea vida, que lo hace levantar. No olvidemos que levantarse es el verbo de la resurrección. Para oír, para un oído griego, digamos, el hecho de que Mateo se haya levantado suena como si dijera que ha resucitado. Ha resucitado a una vida nueva, ha cambiado de vida, se ha convertido en otra persona. Bien, y ahora vamos a comparar 8, 14, 15 con 9, 9. Para confirmar esta idea de la vocación como un milagro, intentamos ahora comparar este versículo con otra narración muy breve de milagro que encontramos en el capítulo 8, versículos 14 y 15. Es la curación de la suegra de Pedro. El episodio milagroso relacionado con una persona enferma se formula exactamente de la misma manera. 1. En primer lugar, hay un verbo de movimiento. Jesús se mueve, entró en la casa de Pedro. Corresponde al capítulo 9, a la expresión saliendo de allí. 2. El sujeto es Jesús, que toma la iniciativa, y todo comienza a partir de su capacidad para ver la realidad. Jesús vio a la suegra de Pedro. Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Jesús ve a una persona y su mirada le permite comprender la situación. La persona vista por Jesús se encuentra en un estado de abatimiento, está deprimida. La mujer estaba en cama con fiebre. El hombre estaba sentado en el banco de impuestos, acostada, sentado, enferma, pecador. Existe una condición de abatimiento. Según el diccionario de la Real Academia Española, abatimiento significa postración física o moral de una persona. Jesús ve a la humanidad en este estado. No necesita que nadie se lo diga, que nadie le explique, que nadie se lo pida. Es suya la iniciativa. Ve a la persona en una condición de necesidad e interviene. Practica la misericordia. 3. A la suegra de Pedro le tocó la mano. A Mateo le dice, sígueme. Un gesto casi sacramental, el toque de la mano. Una palabra también sacramental, como es este imperativo, sígueme. 4. Y obtiene un resultado. La fiebre la dejó y ella se levantó y se puso a servirle. Por su parte, Mateo se levantó y lo siguió. La palabra, el gesto de Jesús, en cuanto a intervención de misericordia,
cambia la situación. La mujer enferma se levanta. El hombre pecador se pone de pie. Resucitan. Ella comienza a servirlo. Él comienza a seguirlo. Son dos verbos sinónimos, servir y seguir. Son los verbos del discípulo. Servir, seguir. Servir a Jesús significa poner la vida a su servicio. Significa seguirlo. Es lo que hizo Mateo. Siguió a Jesús, pero no lo siguió simplemente con sus pies, yendo tras él. Lo siguió con su mente, con su corazón. Puso su vida entera en manos de Jesús. Y el resto de su existencia lo pasó hablando de Jesús, dejando que otros supieran ese poder prodigioso que Jesús transmitió a la humanidad, con el consiguiente beneficio, con el bien que hizo por este mundo. Pasó por el mundo haciendo el bien, dicen los Hechos de los Apóstoles. 4. La vocación como milagro. En esta sección, por lo tanto, el evangelista Mateo muestra vocaciones y milagros. Hacerse cristiano, acoger la palabra de Jesús es una intervención prodigiosa, fruto de una acción de gracia. Es la misericordia de Dios que ayuda al hombre abatido, que viene a su encuentro. El capítulo 9 termina nuevamente con una alusión vocacional. Dice así: viendo a la multitud, Jesús se conmovió por estas personas, porque estaban cansadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Jesús se conmovió, las entrañas de misericordia. ¿Qué hizo luego Jesús? No solo se conmovió, inmediatamente invitó a los discípulos a orar. ¿Para qué? Para que el Señor de las cosechas envíe trabajadores para la cosecha, para recoger la cosecha. Esto significa que el grano estaba maduro. Si no, no habría dicho esto, habría dicho vayan a sembrar, no. Los envía a cosechar. Y entrando ya en el capítulo 10, leemos que llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué? Para expulsarlos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Punto 5. Capítulos 10 y 11, finalidad de la misión. En este capítulo 10 encontramos el segundo discurso del Evangelio de Mateo, el discurso misionero. Jesús llama a los 12 discípulos y les transmite su poder, su capacidad para expulsar el mal y curar todas las enfermedades. Como de costumbre, este discurso termina con un versículo redaccional en 11:1. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a los 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar por aquellas ciudades. Es el indicio redaccional del final de la segunda parte. También esta está formada por episodios narrativos y un discurso que comprende antología de logia, es decir, de dicho de Jesús. Entonces, capítulos 8 y 9, episodios de vocaciones y de milagros. Y en el capítulo 10 tenemos el discurso misionero. En el capítulo 11 comienza nuevamente una serie de episodios narrativos. En ellos encontramos el inicio de la tensión con el pueblo de Israel, que rechaza este discurso. Surge la tensión dentro de las ciudades de Galilea, que vieron las maravillas realizadas por Jesús y no aceptaron su palabra. Algunos la han aceptado, pero otros se cerraron y la rechazaron. En este contexto el evangelista coloca un himno de júbilo, 11, 25 al 27, en el que el Señor alaba al Padre porque quiso revelar sus planes a los pequeños. Solo Jesús, Hijo,
es capaz de conocer a Dios, el Padre. Solo Jesús puede dar a conocer a Dios a la humanidad. Solo pasando a través de Jesús se puede llegar a Dios. Y este discurso de revelación termina con una invitación, como todos recordarán. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su vida, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. 11, 28 al 30. Esta es la novedad de Jesús. Cargar con el yugo de la ley era una expresión común utilizada por los rabinos para convertirse en discípulos, es decir, comprometerse a observar la ley. El yugo de Jesús consiste en asimilar su persona, acoger su persona en nuestra vida. Y esta condición se vuelve suave, liviana, porque el esfuerzo lo hace Él. Ustedes están oprimidos y aplastados por una ley que no pueden aplicar porque están solos. Solos no lo pueden lograr. Vengan a mí, acérquense a mí, únanse a mi persona y la vida les resultará más fácil. Es un anuncio increíble. Ser cristiano es fácil, es dulce y liviano. Unidos a Jesús es más fácil vivir. Puedes hacer frente a las situaciones de mejor manera. Finalmente se encuentra la posibilidad de lograrlo, de cumplir la ley que el Señor propone. Él vino a liberar, a dar alivio, a dar capacidad y fuerza. No vino a abolir, sino a dar cumplimiento. Vino a traer alivio y fuerza. Vengan a mí y yo les daré descanso. Es un discurso muy importante que Mateo también pudo hacer basado en su propia experiencia. Yo estaba oprimido, cansado y fatigado. Tomando la carga de Jesús, me levanté y lo seguí. Mi vida se volvió suave y liviana. Fin de la presentación.